Mi nombre es Rafael Toledo. Tengo 72 años y en este punto de mi vida pensaba que lo peor ya había pasado, que lo más duro era enterrar a mis padres, a mi esposa, a varios amigos, que después de tantas despedidas, lo que quedaba era disfrutar de lo que se había sembrado. Los recuerdos, los nietos, los domingos en familia, un café compartido en la galería de la casa viendo atardecer. Pero me equivoqué. Nunca imaginé que el golpe más fuerte vendría de la mano de mi propia hija, de esa a la que le canté canciones para dormir, a la que llevé al médico a las 2 de la mañana con fiebre. La misma que me decía, papito, cuando lloraba por una pesadilla. Esa hija fue la que un día me miró a los ojos y me dijo, papá, ya no podemos tenerte aquí, eres una carga. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Esas palabras no me las dijo un desconocido en la calle, ni un vecino molesto. Me las dijo mi hija Clara, la que dormía abrazada a mi cuello cuando tenía miedo a las tormentas, la que en mis momentos más oscuros después de quedar viudo me prometió que siempre estaríamos juntos. Esa promesa se rompió como cristal en 1000 pedazos el día en que, sin rodeos, me pidió que me fuera de su casa, de la casa a la que me había llevado ella misma un año atrás, cuando mi salud comenzó a flaquear y me costaba vivir solo. Papá, vení a casa, me dijo en ese entonces. No quiero que estés solo. Acá vamos a cuidarte. Pero lo que empezó como un gesto de amor se fue transformando lenta y silenciosamente en una incomodidad, en un peso, en una presencia que, aunque callada, les resultaba incómoda. Lo primero que cambió fue el tono. Ya no me hablaban con la misma paciencia. Si olvidaba cerrar una canilla o dejaba una luz encendida, me lo reclamaban como si fuera un niño torpe. Si me costaba encontrar una palabra o me repetía en una anécdota, rodaban los ojos. «Ay, papá, ya contaste eso». Después vinieron las indirectas, que el cuarto estaba muy desordenado, que mi música era ruidosa, que ocupaba demasiado lugar en la cocina, que a veces uno necesita privacidad, decía su esposo Matías. Y yo me tragaba todo eso, uno por uno, con la esperanza de que fuera una mala racha, que era el estrés, que pasaría. Pero no pasó. Un día regresaron del supermercado discutiendo entre ellos, y yo, sin querer, estaba en el pasillo. Matías le dijo, «Clara, no podemos seguir así. No podemos vivir con tu papá acá como si esto fuera un asilo. Tenemos 2 hijos, necesitamos nuestra casa». Yo me quedé congelado. Clara no supo que yo había escuchado. O tal vez sí. Pero al día siguiente me trajo un folleto de una residencia para adultos mayores. Lo dejó sobre mi mesita de noche sin decir una sola palabra. Fue como una sentencia de muerte, sin juez ni jurado. La semana siguiente fue silenciosa, tensa. Mi nieta mayor, Sofía, me preguntó por qué estaba tan callado. «¿Estás triste, abuelo?» Me dolió no tener la fuerza para mentirle. Solo le dije que estaba cansado. Y lo estaba. Cansado de hacerme el fuerte. Cansado de fingir que no notaba cómo bajaban el volumen de la televisión cuando yo entraba al cuarto. Cómo se interrumpían conversaciones cuando pasaba cerca. Cansado de ver que donde antes había amor, ahora solo había tolerancia, y de la más frágil. El jueves siguiente, Clara me invitó a hablar en privado. Nos sentamos en la cocina. Ella con un té en las manos, yo con las mías temblando. «Papá», empezó, «quiero que hablemos con calma. No quiero que pienses que esto lo hacemos por egoísmo. Vos sabés que te queremos. Pero las cosas están difíciles,
Matías está con mucho estrés en el trabajo. Los chicos necesitan su espacio. Y vos necesitas un lugar donde te puedan cuidar bien. Nosotros no podemos con todo. La palabra todo me sonó como una carga, como si yo fuera un mueble más que había que mover para que el resto de la casa funcionara. Papá, vos mereces estar en un lugar donde te cuiden, donde tengas gente de tu edad, donde puedas estar tranquilo. Esto no es bueno para nadie, ni para vos ni para nosotros. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó solo pude decir, ¿querés que me vaya? Ella bajó la vista. Tardó un segundo en responder, pero fue el segundo más largo de mi vida. Sí, papá, es lo mejor. Me levanté sin decir más. Subí a mi cuarto. Me senté al borde de la cama donde había dormido durante el último año, donde le había leído cuentos a mis nietos, donde había cosido botones sueltos, donde había preparado sus desayunos cuando salían apurados. Todo eso, al parecer, ya no valía nada. Llamé a mi viejo amigo Ernesto. Le conté lo que había pasado, y sin pensarlo me ofreció quedarme unos días con él. Vivía solo desde que su mujer había fallecido, y tenía un cuarto libre. Al día siguiente, con la misma maleta que usé cuando viajaba a Europa hace 30 años, empaqué mi ropa, mis medicamentos y un par de fotos. Clara me abrazó en la puerta, con una mezcla de culpa y alivio. No le dije nada, no podía. Me despedí de mis nietos con un beso en la frente. Me prometieron que me llamarían, que vendrían a visitarme. No los contradije. Dejé que lo creyeran. Ernesto me recibió con un abrazo de verdad, de esos que no necesitan palabras. Su casa era pequeña, pero acogedora. El primer día no hablé casi nada. El segundo, apenas. Al tercero, me animé a contarle todo. Le hablé del vacío, de la sensación de ser una sobra, de cómo un hombre puede vivir toda su vida para su familia y terminar siendo un estorbo. «Nos pasa más seguido de lo que crees», me dijo con una mirada triste. «No sos el primero, ni vas a ser el último». Pasé semanas ahí, en ese limbo de pensamientos y silencios, pero lo que Clara no sabía, y tampoco nadie más, es que yo, al igual que Ernesto, había guardado algunas cartas bajo la manga. No por desconfianza, sino por instinto. Porque la vida me enseñó que el amor es noble, pero la realidad siempre exige tener un plan. Durante años, luego de quedar viudo, trabajé medio tiempo como consultor para una empresa de maquinaria agrícola. Nunca le conté a mi hija. Pensaba que ya bastante tenía con sus cosas, pero esos trabajos esporádicos me permitieron ahorrar, poco a poco, y hacer una inversión de la que nunca hablé con nadie. Compré un lote a nombre de mi difunto hermano, en un pueblo que está creciendo a pasos agigantados por un nuevo proyecto turístico. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Esa tierra que hace 10 años no valía nada, hoy es codiciada por empresas hoteleras. Y yo aún tengo los papeles guardados en una caja de seguridad del banco. También tengo una cuenta en ese mismo banco, con ahorros más que suficientes para vivir tranquilo el resto de mi vida. Ese viernes por la tarde, después de semanas en lo de Ernesto, tomé una decisión. Ya no quería que mi historia terminara como la de tantos otros viejos olvidados. Quería que esta fuera una historia de redención, de justicia, no por rencor, sino por respeto a mí mismo. Me debía eso. Después de darlo todo por los demás, ahora iba a empezar a pensar en mí. Y lo que viene después es algo que mi hija nunca se imaginó.
Esa noche, después de haber tomado mi decisión, volví a abrir la carpeta donde guardaba todos los documentos importantes. Tenía ahí la copia de los títulos del terreno que había comprado hace una década, los extractos bancarios de los últimos 5 años y una carta de intención de compra firmada por una cadena hotelera que se había interesado por el lote hace unos meses. Todo estaba ahí, y lo había mantenido en silencio, no por secreto, sino porque creí que no hacía falta hablar de dinero en una familia que, supuestamente, se sostenía con amor. Pero lo cierto es que después de escuchar de boca de mi hija que era una carga, todo cambió. Ya no me quedaban ganas de ser reservado. Quería demostrar, aunque no por vanidad, que este viejo aún tenía voz, valor y dignidad. Llamé a mi abogado de confianza, un muchacho joven llamado Julián, hijo de un viejo amigo que fue escribano. Le conté mi situación. Le pedí que organizara todo lo necesario para concretar la venta del terreno. Lo hizo en menos de una semana. Me mandó los papeles a firmar a la casa de Ernesto y me explicó con claridad cada paso. En menos de 10 días, el dinero ya estaba en mi nueva cuenta. Una suma considerable, mucho más de lo que cualquiera en mi familia podría imaginar. Mientras todo eso sucedía, Clara apenas me escribía. Un mensaje por semana. Frío, seco. ¿Cómo estás, papá? O, los chicos te mandan saludos. Jamás una visita. Jamás una videollamada. Ni siquiera un intento de saber si necesitaba algo. Y, sin embargo, una tarde recibí una llamada inesperada. «Papá, ¿cómo estás?», dijo Clara con una voz más suave que de costumbre. «Bien», respondí sin más. «Estuve pensando, tal vez podrías venir el domingo a almorzar. Los chicos te extrañan». Mentía. La conozco demasiado. Sabía que había algo detrás. Acepté ir. Quería ver sus caras. Quería ver si realmente tenían alguna idea de lo que estaba pasando. El domingo fui con lo justo. Un suéter limpio, una caja de alfajores que había comprado en el centro y una tranquilidad interna que me daba la certeza de que por fin tenía el control de mi vida. Clara me recibió con una sonrisa fingida. Matías ni siquiera me saludó bien. Los chicos sí, me abrazaron con la alegría de siempre. Esa inocencia que todavía no entiende de desprecios. Comimos como si todo fuera normal. Pero al café Clara cambió de tono. «Papá, estuve hablando con Matías», dijo bajando la mirada. «Y tal vez te juzgamos mal. Estás bien, te ves bien. Podrías volver con nosotros si querés, te extrañamos». Me quedé mirándola, no por emoción, sino porque no entendía si realmente pensaba que yo era tan ingenuo como para no ver lo que estaba pasando. Era evidente. Alguien le había dicho algo. Tal vez vio una notificación del banco, tal vez alguien del pueblo le mencionó que su papá era ahora el dueño de un terreno muy codiciado. «Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho. Sigamos». No le dije nada, solo sonreí. «Gracias, hija», respondí con amabilidad. «Pero estoy bien donde estoy. Ernesto me ha hecho un lugar muy lindo. Tengo mis cosas y no quiero incomodarlos de nuevo». «No es incomodidad, papá. Es tu casa también», insistió ella. «No, Clara. Mi casa era esa cuando había amor. Ahora ya no lo hay. No pasa nada. La vida sigue». Ella se quedó callada. Matías miró por la ventana, incómodo. Yo terminé mi café y me fui sin hacer más escena. Pero al día siguiente pasó lo que ya me imaginaba. Clara volvió a llamar. «Papá, ¿te puedo preguntar algo? Me dijeron que vendiste un terreno». «Así es», le dije sin rodeos.
Y no solo eso. Con ese dinero compré un departamento. Ya firmé. Me mudo la próxima semana. Está cerca de la costanera. Vista al río. Hermoso lugar. Silencio. Ah, bueno. Me alegra que estés bien, balbuceó. Lo estoy. Y estoy en paz, Clara. Porque entendí que por más que uno ame con todo el corazón, si no lo aman de vuelta, hay que aprender a irse. Colgamos. A los pocos días me instalé en mi nuevo hogar. Era un departamento cálido, cómodo, con ventanales grandes que dejaban entrar toda la luz de la mañana. Empecé a salir a caminar por el parque, a leer más, a reencontrarme conmigo. Me uní a un centro cultural donde hacían clases de filosofía, ajedrez y pintura. Me hice amigo de una mujer encantadora, Teresa, viuda desde hacía años, con una voz suave y una risa que te curaba el mal humor. Con ella empecé a compartir caminatas, almuerzos y anécdotas. Me recordaba lo que era hablar sin sentir que uno está de más. Pero no todo quedó ahí. Con parte del dinero restante, creé una beca con mi nombre en la escuela donde estudiaban mis nietos. Una beca para estudiantes de bajos recursos. Cuando la directora me llamó para agradecerme, me dijo que nadie sabía quién había sido el donante. Yo le pedí que siguiera así. No hacía falta que mi hija supiera que, incluso en la distancia, seguía cuidando de su familia. Pasaron meses. Clara volvió a llamarme. No para saber cómo estaba, sino para preguntarme si podía ayudarla. Matías se había quedado sin trabajo, las cuentas se acumulaban, y me pidió si podía prestarles algo, aunque sea por un tiempo. No me sorprendió. Pero no me salió decirle que no de forma cruel. Le ofrecí pagar la matrícula del colegio de los chicos, y así lo hice, nada más, y le dejé claro que esa sería mi única colaboración, no con rencor, sino por dignidad. Hoy, después de todo eso, te puedo decir algo con certeza. Nunca es tarde para redibujar tu camino. Nunca es tarde para darte tu lugar. A veces los que más daño nos hacen son los que creímos que nunca nos fallarían. Pero también a veces es necesario que te empujen para que aprendas a volar solo otra vez. Mis nietos me escriben cartas, me llaman, vienen a visitarme los domingos. Saben la verdad. No toda, pero la esencial, que su abuelo no se fue por viejo, sino porque eligió vivir con respeto. Con ellos me río. Juego, cocino. Les hablo de historia, de amor, de errores y de perdón. Hace poco Sofía me dijo algo que me emocionó profundamente. Abuelo, cuando sea grande, quiero cuidarte como vos me cuidaste a mí. Y yo le respondí, no hace falta que me cuides. Solo prométeme que nunca vas a hacer sentir a nadie como si fuera una carga. Y ella lo prometió, porque ese es el legado que quiero dejar, que el amor verdadero no se mide en palabras dulces, sino en cómo tratás a los tuyos cuando ya no tienen nada que darte, excepto su presencia. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.